Vamos a arranque ya al webinar de hoy. Si alguien, lo que comentaba, si alguien tiene algún problema de audio o de vídeo, por favor que lo comente por el chat y mi compañera le echa un cable. Muy bien, pues bueno, bienvenidos a otro webinar más de BigSay. Espero que alguno de vosotros pues se haya repetido y esté viéndonos, ¿no?, de manera más constante, pero bueno, para el que no, yo soy Iñaki Mayoral, soy uno de los técnicos del área de innovación del CEI de Elche y bueno, junto con mi compañera Olga estamos lanzando estos webinars de temáticas interesantes relacionadas con el Big CEI. Ahora comentaré un poco más, ¿no? La sesión de hoy, como habéis podido ver y os habéis inscrito, va sobre segmentación de clientes, segmentación real de clientes, ¿no? Y es, al final, un poco, la idea es cómo conseguir diseñar una estrategia de ventas adecuada para cada segmento de clientes. Todos segmentamos porque el ser humano en sí agrupa y segmenta características, pero vamos a ver cómo podemos trabajar esto de una forma dinámica y muy sencilla para intentar aportar el máximo valor a nuestros proyectos, ¿vale? Como os comentaba, esta es una iniciativa que se enmarca dentro del BIC, Business Innovation Kit, BIC-CEI, que es una iniciativa promovida por la Unidad Valenciana a través del IBACE y que desarrollamos los CEIs de la Comunidad Valenciana. Esto se trata un poco, son actividades enfocadas a apoyar el ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana y, bueno, y aportar valor, ¿no?, en todo lo que tiene que ver pues, con el emprendimiento y la creación y crecimiento de empresas. En bigcei.com, aunque luego al final lo recordaré, pues tenéis muchísimas herramientas relacionadas con la fase de idea, de startup y de scale para generar nuevas ideas y nuevos productos, validación de modelos de negocio y luego crecimiento de empresas que ya están en marcha, ¿vale? Y bueno, vamos ya un poco a lo que toca hoy, ¿no? La segmentación de clientes. ¿Por qué es importante la segmentación de clientes o qué es la segmentación de clientes, ¿no? Pues la segmentación de clientes al final es analizar el entorno de clientes, ¿no?, tanto potenciales como actuales, es decir, me sirve para hacerlo con clientes que yo ya tengo actualmente, como con clientes que yo estoy buscando o quiero poder encontrar de alguna manera o crecer en tipos de clientes diferentes que yo tengo, ¿vale? Se trata de analizar esos clientes, identificar diferentes grupos que comparten características y ver un poco cómo podemos explotarlo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Pues normalmente hay varios errores, ¿no? Uno de ellos, uno de los errores que solemos hacer es que agrupamos uno muy fácilmente a la gente y luego por características que son bastante externas, ¿no?, o bastante simples. Es decir, si solo nos dedicamos a clasificar a la gente en función de la edad, si es hombre o mujer y el poder adquisitivo que tiene o la localización, nos estamos perdiendo muchísimas variables que ahora vamos a ver y vamos a analizar, ¿vale? Es decir, es importante una buena segmentación porque nos va a permitir generar un entorno de ventas o unos materiales de ventas, por así decirlo, mucho más potentes. Cuando me refiero a materiales de venta, me refiero a cómo comunico, a qué tipo de imágenes uso, qué tipo de copies voy a escribir para comunicarme con ese cliente. Claro, no me voy a comunicar igual con un cliente muy juvenil, muy dicharachero, que con un cliente muy formal, ¿no? Tengo que adaptar toda mi propuesta de valor con todo lo que tiene que ver con los textos, las imágenes, la forma de llegar a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso adaptar mis productos o servicios o qué comunico de esos productos o servicios, ¿vale? Muchas veces tenemos productos muy, muy, muy buenos o servicios muy buenos y lo que pasa es que no somos capaces de comunicarlos muy bien o no llega al segmento adecuado. Y luego vemos que hay gente que tiene un producto similar, pero bastante peor y vende mucho más, ¿no? Entonces, eso realmente seguro que muchos de vosotros lo veis y conoceréis muchísimas empresas que tengan esta casuística, seguro, pero bueno, se puede trabajar, ¿vale? Esa es un poco la idea de hoy. ¿Sobre qué cosas vamos a trabajar hoy? Pues más o menos estos tres pilares, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con un análisis más objetivo de lo que son los clientes, es decir, datos que yo soy capaz de conseguir de los clientes, que eso será pues algo que muchos de vosotros tengáis mucho más en mente, ¿vale? Luego una segmentación también por el tipo de relación que tiene el cliente con la marca o con nosotros en este caso, si lo hiciéramos de nuestra empresa, ¿vale? Y por último, cómo transformamos esa información en un customer persona, pero muy enfocado a la venta, ¿no? Es decir, cómo le voy a vender a ese cliente. No solamente un customer persona de saber quién es, sino, vale, en el proceso de venta, cómo trabajo ese customer persona, ¿vale? Esa va a ser la clave un poco de las tres grandes áreas a trabajar hoy. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en una zapatería. Imaginaos que somos los dueños de una zapatería, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué tipo de clientes tienes? Como eso es una pregunta que me obliga a segmentar, ¿no? A buscar y decir, bueno, vamos a ver qué tipo de clientes tengo. Bueno, pues os voy a proponer que hagáis en 30 segundos esta votación que acabo de lanzar,
para que penséis un poco, podéis elegir múltiples, ¿vale? Podéis hacer múltiple elección, que elijáis un poco cómo segmentaríais, si fuerais una tienda de zapatos, en qué cosas creéis que son más relevantes segmentar, si somos una tienda de zapatos. No sé si os sale a todos el panel de votaciones delante. Vale, veo que sí, muy bien, ya le vais dando, perfecto. Vale, dejo 30 segundillos para que lo podáis ver y pensar, ¿vale? Muy bien, veo que ya más de la mitad habéis votado, perfecto, genial. Vale, últimos 5 segundos y finalizo la votación y os comparto. Vale, pues mira, voy a compartiros los resultados, ¿vale? Son anónimos, ¿vale? No tengo ningún problema. El 71% de vosotros, es decir, 17 personas de las que estáis aquí, habéis puesto, o habéis elegido como una de las variables más importantes el si es hombre o mujer, ¿no? Obviamente. El rango de edad, el poder adquisitivo que tiene, la localización, el estilo de vestir. Me parece muy bien que estemos pensando menos del 30% de la gente, solo el 21%, esté pensando en que la localización ahora mismo es relevante, porque claro, de repente nos ha transformado todos los negocios, ¿no? La localización es importante, en parte sí, en parte no. Pero lo que simplemente quería que os deis cuenta es que cuando, cuando hacemos ese tipo de segmentación, que suele ser la normal, ¿no? Es decir, todos se nos ocurre pues esa primera segmentación, nos dejamos muchas cosas en el tintero, que es lo que queremos y un poco que veamos hoy, ¿no? Es decir, salir un poco de esa segmentación tipo solamente y ver algunas variables que son mucho más interesantes y sobre todo cómo las podemos trabajar de una forma efectiva, ¿vale? Vamos a pensar, os quiero ahora proponer la primera parte, ¿no? Que comentaba, la variable de segmentación de análisis de clientes un poco más enfocada a datos, ¿vale? La primera de ellas es, obviamente, los datos geográficos, ¿no? Dónde vive esa persona, dónde se relaciona. ¿Ves? Me interesa más que dónde vive, dónde se relaciona, ¿no? Dónde tiene su entorno de vida, qué cosas hace, ¿no? Porque igual segmento por gente que vive en Madrid, pero realmente por el estilo de vida que lleva el cliente que yo busco, igual me interesa más segmentar por el barrio de la Latina. Entonces, yo tengo que entender muy bien qué está ocurriendo, ¿vale? Y tengo que entender muy bien, ámbito geográfico puede ser muy amplio, puedo buscar un país o puedo incluso buscar barrios, ¿vale? Pero bueno, simplemente en lo que son ámbitos geográficos creo que todos entendemos a lo que nos referimos. Ámbitos demográficos, ¿no? Pues quiénes son, el sexo, la edad, el estado civil, si uno es familiar, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos demográficos son interesantes, ¿vale? Pero no son suficientes, que es lo que hemos hecho un poco antes también, ¿no? Hombre o mujer, el rango de edad, más mayor, menos mayor, el poder adquisitivo, ¿no? Como hablamos antes también, socioeconómicos, pues el nivel de renta que tiene, el tipo de ocupación, porque en función del tipo de ocupación puede tener un tipo de comportamiento u otro, un tipo de necesidades, ¿no? O los niveles de estudio también podrían ser relevantes en algunos casos. Obviamente, cuando os voy a poner ahora muchísimas variables, no es para que tengáis que hacer segmentos cruzando todas las variables, porque claro, si yo os doy 20 variables diferentes y me queréis cruzar todas las variables entre sí, os van a salir miles de posibilidades de segmentos de clientes diferentes que no tiene sentido. Se trata simplemente de analizar y conocer bien cuáles son todas las variables y ser capaces de cruzarlas y de ver cómo genero unos cuantos segmentos que son relevantes, ¿vale? Ahora iremos avanzando en ello. Obviamente o sea, lo que son las variables firmográficas. El firm viene de la parte de la palabra firma, ¿no? De empresa, ¿vale? Entonces son variables que tienen que ver con las empresas, pues como la zona donde está la empresa ubicada, la dimensión de la empresa, el sector al que se dedica, actividades, etcétera, etcétera. Son variables que digamos que son las variables objetivas o variables físicas que nos sirven cuando enfocamos un negocio B2B. Cuando estamos haciendo un negocio B2B, de business to business, un negocio donde nosotros vendemos a otra empresa, ¿vale? Usaríamos estas variables que son de cara más a la empresa, aunque luego, obviamente, dentro de la empresa habrá una serie de personas, una persona o varias, que son las encargadas de comprarnos y que también es interesante conocer como personas, ¿vale? Pero ahora veréis que se puede profundizar mucho. Las variables psicográficas, ¿no? Que tienen mucho más que ver con el estilo de vida. Pues si es un estilo urbano, un estilo hippie, las motivaciones que tiene esa persona o ese grupo de personas, las ideologías. Pueden haber algunos factores que sean culturales también, ¿no? Porque si yo quiero vender determinados productos en algunos países, pues seguramente no pueda, ¿no? Es decir, por ejemplo, chucherías, pues no me puedo ir a vender a un país que sea de religión musulmana porque no pueden comer
chucherías que tengan manteca de cerdo. Entonces son cosas que a nivel cultural no voy a poder generar, ¿no? Entonces un poco también puedo agrupar por, 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 por estilo de cultura, por tipos de cultura, ¿vale? Que tiene que ver con eso, con la religión, con creencias, con tradiciones también, ¿no? Muy importante. Estas variables psicográficas no siempre las analizamos bien, no siempre las tenemos en cuenta y muchas veces vamos un poco, como digamos, con un mono con una ametralladora, ¿no? Es decir, tiramos a todo porque decimos que nuestro cliente está en Alicante y alrededores y ahí ¡buah! A quemar todo el cartucho. Y realmente a lo mejor nos estamos equivocando porque no tenemos en cuenta cosas que tienen que ver, ¿no? Más con la psique, más con la parte psicológica de cada uno. Y luego, que esto también está un poco enlazado, ¿no? Las variables que son actitudinales. Tiene que ver con cómo se comporta la persona. Todo lo que tiene que ver con la personalidad de esa persona. Cómo ve el mundo. Somos 7.000 millones de personas en el mundo y hay 7.000 millones de formas de ver el mundo. Eso tenemos que entenderlo. Aunque nos gustaría que todo el mundo viera todo exactamente igual que nosotros, y que muchas veces somos así, tenemos que entender que para la empresa, lo que nosotros estamos viendo de la empresa no es lo mismo que el cliente pueda ver en función de muchísimas cosas que le caracterizan en su vida, ¿vale? En función de todas sus percepciones y todo lo que esa persona ha vivido. Obviamente también todo lo que tiene que ver con las opiniones, las reacciones que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente la primera parte que os comentaba, la parte un poco más de datos, de datos que podemos obtener de una forma más objetiva, ¿vale? Serían estas variables, estas 6 variables de análisis de clientes más de tipo dato, ¿vale? Geográficas, demográficas, socioeconómicas, las firmográficas enfocadas al negocio B2B, las psicográficas y las actitudinales, ¿vale? Las claves aquí para mí, ahora mismo, comportamiento de usuario siempre, las psicográficas y las actitudinales, como os decía, son las que más valor tienen y las que más peso creo que pueden tener y nos ayudan a diferenciarnos, ¿no? Y realmente en entrar, que alguien entienda la propuesta de valor, porque creo que pocas veces nuestra propuesta de valor tiene que ver ni con ámbito geográfico, ni demográfico, ni socioeconómico. Tiene mucho que ver con lo que queremos ofrecer a su estilo de vida, a su forma de entender o ver algo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que centremos en esas dos últimas segmentos de variables de análisis de clientes. Vale, os voy a lanzar otra encuesta ahora y es, pensemos que, ¿cuáles podemos pensar que son algunos de los segmentos que trabaja o que si yo fuéramos estrategas de Apple, pensamos que tendríamos, ¿no? Que trabajaríamos. Os voy a mandar para que lo podáis empezar a ver, ya lo estáis viendo, ¿vale? ¿Cuáles crees que podrían ser las variables más relevantes para segmentar, por ejemplo, de la empresa Apple, ¿vale? Podéis, es opción múltiple, podéis elegir todas las que consideréis adecuadas, pero ponerse en la piel de Apple, ¿no? Muy bien, 10 segundillos más para que acabéis de votar tranquilamente. Sabéis que podéis elegir varias, ¿eh? No solamente una respuesta, podéis elegir todas las que queráis. Pero pensar en cuáles son pues un poco las principales, ¿no? Las 2 o 3 más interesantes que estaréis barajando para hacer esto, ¿no? A nivel estratégico en Apple, ver cómo los productos. Vale, perfecto, pues voy a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados para que los veáis. Los estáis viendo, ¿vale? La principal y más votada por todos, por casi un 90% de gente, es el estilo de vida, ¿no? Y luego las actitudinales, ¿no? Cómo se comporta el cliente, la actitud que tiene hacia muchas cosas, ¿no? Creo que os habéis dado cuenta de que realmente, si os fijáis en esta pequeñita encuesta, eh, hemos dado muchísimo más peso, habéis dado muchísimo más peso a esas variables psicográficas y actitudinales que al resto. Entonces, si esto lo vemos muy claro con Apple, ¿por qué lo vemos muy claro con Apple? Porque Apple tiene una publicidad y una marca muy potente, se rodea de mucho, ¿eh? La marca Apple tiene una aura muy grande. De hecho, te puede gustar o te puede no gustar, es decir, tiene haters y lovers, ¿no? Y muchas veces no hay un término medio, no hay gente que diga, pues Apple está bien, pero no me dice nada. No, no, es o Apple es la leche o Apple no me gusta nada y yo soy de Android o yo no quiero un Apple nada porque es carísimo, porque no me gusta el diseño, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una marca que está muy rodeada de ese aura. Claro, como entendemos tanto la marca, somos muy capaces de entender y ver todos los anuncios que hace, cómo los enfoca, ¿no? A un estilo de vida y a factores que son mucho más del ámbito actitudinal, ¿vale? Aquí algunos de los segmentos que se me ha ocurrido, viendo esto, haciendo esta pregunta, digo, oye, pues voy a proponer yo también
qué tipo de segmentos puedo pensar que tienen si yo hiciera este trabajo con Apple, ¿no? Seguro que hay muchísimos más, seguro que hay algunos más relevantes o menos, ¿vale? Pero estos son, pues, 10 segmentos que a mí se me vienen a la mente cuando pienso en hacer esa segmentación de clientes, como por ejemplo con Apple, ¿no? Con Apple, pues obviamente los lovers, la gente que ama la marca, que la sigue, que quiere tener todos los productos de Apple, que quiere integrarlo, ¿no? La gente esa que dice, joder, yo si tengo dinero, me quiero comprar algo de Apple, o un iPhone, o el Mac, quiero tenerlo todo integrado, el iPad, porque todo es buenísimo, ¿no? Y de hecho, esta gente suelen ser seguidores acérrimos de la marca y defienden a la marca cuando le hace falta. Seguro que tenéis conocidos o vosotros mismos que tenéis a alguna persona alrededor que es un lover de Apple, ¿no? Y dices, tío, es que Apple, fíjate, ha sacado ahora un nuevo producto y no funciona nada bien. No, pero eso es, hombre, es que están haciendo unas pruebas para hacer el mejor producto, ¿no? Son muy defensores. Luego tenemos por el lado contrario los haters, los que dicen, ya, Apple yo no quiero ni verlo, no te deja hacer nada, no puedes editar nada, es todo muy cerrado, es todo su sistema, cogen tus datos y solo los manejan ellos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, totalmente el perfil completamente contrario. Es que luego también se me ocurre que un segmento de clientes de Apple puede ser los diseñadores. Si os dais cuenta, en muchísimos despachos de diseño, muchísimos diseñadores usan Apple. ¿Por qué? Por el motor gráfico que tiene y sobre todo por la capacidad de trabajo, ¿no? Es decir, si al final vamos a un rendimiento que tiene que ver con el diseño, con renderizar imágenes, vídeos, etcétera, 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 es verdad que Apple en diseño funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ellos mismos son diseñadores. Entonces, cuando Apple ha desarrollado sus productos, también los ha desarrollado pensando en ellos mismos, ¿vale? Por eso es uno de los segmentos clave también de Apple. Luego, artistas o dibujantes. No sé si os habéis dado cuenta, los últimos anuncios que hace Apple del iPad, básicamente van enfocados a dibujo y a un poco a sentirte un poco artista también, ¿no? Ya no te sacan ahí, puedes integrar todo y tener aquí como si fuera un ordenador, tal, no, ya es mucho de dibujo, diseño, ¿no? Es muy enfocado por ahí. A gente con alta movilidad, pues son ordenadores que pesan muy poco, aunque hay otros en el mercado, pero de los primeros, el primero fue Apple. Son ordenadores que pesan muy poco, con mucha batería. Entonces, digamos que también te da una cierta seguridad en lo que es autonomía de llevar el portátil por ahí, el peso, etcétera, 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 ¿vale? Luego tenemos algunos, se me ocurren algunos segmentos que tienen más que ver con comportamientos, ¿no? Que son los regaladores. Pues gente que dice, mira, yo tengo que hacer un regalo y sé que si regalo algo de Apple quedo muy bien. Y si yo regalo a alguien unos AirPods que me cuestan 200 pavos, pues quedo como un rey, ¿no? Es decir, también puede haber gente o que tenga ese perfil de decir, no, yo no lo consumo, pero sé que esto es buenísimo para regalárselo a alguien. Puede ser también, ¿no? Luego, grandes empresas que firman grandes contratos de informática, pues, por ejemplo, para que Apple sea el proveedor suyo, muchísimas, ¿no? Como decía, agencia de marketing, ¿por qué? Porque muchas veces dentro también incorporan la parte de diseño, entonces puede ser otro segmento de clientes diferenciado de lo que son diseñadores, pero que tenga también un poder, cierto poder ahí, ¿no? También gente que tenga probabilidad de segmentación de aspiracionales, ¿no? Pensemos en chavales de 15, 16 años que están como locos por tener un iPhone o tienen un iPhone. Y dices, bueno, ¿qué necesidad tienes tú de tener un iPhone? Ninguna. Es un tema aspiracional. Hay muchísimos anuncios que hace Apple que, si os dais cuenta, van enfocados a gente muy, muy joven, gente de 14, 15, 16 años, que empieza a ver eso y dice, yo eso lo quiero tener algún día. Y cuando tiene 25, lo primero que hace con los 1.500 euros que tiene para un ordenador es comprarse un Mac, ¿no? Entonces, eso también lo trabaja muy bien. Y luego, pues ahora mismo por la situación, ¿no? El teletrabajo. Pues también hay muchísimas estaciones de teletrabajo que la habrán generado con Apple. Estos son algunos de los segmentos. Seguro que hay muchísimos más y seguro que al acabar el webinar de hoy se os ocurrirían 1.000 más, ¿vale? Pero bueno, para que entendamos un poco tipos de segmentos que podemos generar. Vamos a ir ahora con unas... ¿por qué os decía esto? Porque hay muchos segmentos también que tienen que ver con la relación del cliente con nuestra empresa o con la marca que queramos analizar. Normalmente lo haremos para nosotros, pero incluso podemos hacerlo para otros, ¿vale? Y ahí tenemos bastantes variables que son interesantes y que quiero comentar ahora. La primera de ellas, que tenemos que reflexionar de nosotros con el cliente, es qué beneficios busca el cliente con ese producto o servicio, para qué lo quiere o qué objetivos persigue, ¿no? Realmente, ¿qué espera conseguir con este producto o servicio? Vamos a poner un ejemplo de un gimnasio, ¿no? Un gimnasio, la gente puede ir a un gimnasio a bajar peso porque puede ir a un gimnasio porque quiera ligar, puede ir a un gimnasio porque en su trabajo no se relaciona con nadie, teletrabaja todo el día y necesita juntarse con gente y no tiene muchos amigos. Puede ir al gimnasio porque van sus amigos. Puede ir al gimnasio porque se ha prescrito su médico. Es decir, ¿qué busca en nosotros? Si nosotros somos un gimnasio y hacemos una comunicación estándar para todo el mundo, no vamos a ser capaces de captar a los 5
segmentos de clientes diferentes, porque cada uno está buscando algo, ¿no? Entonces, si realmente entiendo qué es lo que está buscando, qué busca, qué objetivos tiene, podré adaptar muchísimo más mi propuesta, ¿vale? Y luego veremos cómo todo esto que estamos hablando, cómo se trabaja y cómo se canaliza para tener una comunicación de ventas potente, ¿no? Ganadora. Luego, el problema que tiene ese usuario, es decir, realmente, ¿qué está intentando solucionar? ¿Y qué intensidad tiene ese problema? No, mira, yo es que el médico me ha dicho que tengo que hacer deporte. Vale, ¿con qué intensidad? No, que me vayan a dar 2 días. O sea, ese no es un segmento de clientes al que yo pueda ir a buscar para, si yo tengo un gimnasio, no tiene sentido, voy a perder mucho dinero en llegar a ese cliente, porque de ahí el retorno de esa inversión va a ser muy pequeño, va a haber muy poca gente con esa necesidad a la que yo le diga, no, mira, ven al gimnasio, y va a decir, pero pagar 40 euros al mes porque tengo que salir 2 días a andar, ni de coña. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿cuál es el problema que intenta solucionar? Que no tiene por qué ser igual que qué beneficios busca, para nada, ¿vale? Y la intensidad de ese problema, una de las claves también a valorar. Luego, ¿cómo y por qué nos usan? ¿Vale? Y aquí os voy a lanzar otra pequeña encuesta, a ver qué me contestáis. ¿Creéis que es relevante saber cómo y para qué nos usa el cliente? Yo luego os daré mi opinión, pero yo os lo lanzo. Podéis decir que no y no pasa nada, si no lo creéis. Vale, 10 segundos más, que podéis votar el resto y os lo comparto. Vale, voy a compartiroslo. El 86% ha dicho que sí, alguien ha dicho que no, perfectamente respetable, y 2 personas que no lo tienen claro. Muy bien, yo voy a dar mi opinión. Realmente esto, como todos os he dicho antes, vamos a hablar seguramente de pues alrededor de 20 variables diferentes. No todas tienen por qué ser relevantes y no todas tienen por qué mezclarse, ¿vale? Pero hay algunos casos como que sí que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Apple o del gimnasio, me da igual cuál de los dos, pero lo vais a entender, ¿no? Apple. ¿Cómo y por qué nos usan? ¿Cómo usan nuestro producto o servicio y por qué nos usan así? Pues tenemos gente que un iPhone, si me voy a un producto como el iPhone, lo usa para muchas cosas. Estará el que trabaja mucho y trabaja mucho fuera de la oficina y entonces tiene todo integrado entre el iPhone y el ordenador que tiene, con lo cual nos usan porque tiene eso integrado con todo lo que tiene dentro de su ordenador y le funciona simple, ¿no? Puede ser también que nos usen porque sea un sistema mucho más simple y menos complejo y no tengo tanta capacidad de edición. Por ejemplo, una de las cosas que a la gente más le gusta de Apple es que es sencillo, relativamente sencillo, ¿vale? Puede ser que nos usen para ver vídeos. Claro, no es lo mismo que alguien use un iPhone para ver vídeos en YouTube que alguien lo use 10 horas al día para trabajar. Y si yo a alguien le digo, mira, si alguien está buscando un iPhone o un teléfono para trabajar porque trabaja mucho fuera de su casa, y le digo, mira, esto tiene una batería genial para ver vídeos todos los días. Ya tengo que esperar que esa persona extrapole que si puedes ver mucho vídeo todos los días, te vas a tener mucha batería para otras cosas. Pero estoy perdiendo esa capacidad de llegar a ser cliente. Estoy mandando un mensaje muy segmentado a gente que ve vídeos en YouTube en el móvil. O cómo lo usa un niño, o cómo usamos nosotros un teléfono móvil. Pensar en eso también, ¿no? Es decir, para mí es muy relevante en algunos productos o servicios, no en todos, pero en algunos es muy relevante cómo nos usan. Volvemos a lo mismo que el gimnasio, ¿no? Está quien te usa para ligar y quien te usa para ponerse fuerte y quien te usa para bajar peso. No te van a usar igual. Es seguramente la gente que vaya a bajar peso, lo que busque sean clases grupales, cosas muy dinámicas que no se aburren y además mucho cardio. El que va a muscularse, pues va a una zona específica, seguramente vaya en grupo, ¿no? Y tendrá un cierto rango de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que va a ligar, lo que más va a usar es la sala de estar, la zona de jacuzzi y de sauna, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, el cómo y el por qué nos usan también es muy relevante en este caso, ¿vale? Simplemente reflexionar en vuestro caso, si el cómo y por qué nos usan es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué valoran de la propuesta? Obviamente, pues bueno, ¿qué es lo que más valoran de mi producto o servicio? Creo que es algo clave, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos porque no lo preguntamos. Simplemente tan fácil como preguntar a los clientes que tenemos actualmente o a los que estamos buscando y no conseguimos llegar a ellos, preguntarles, oye, ¿qué valoras de este producto que sí consumes? ¿Vale?
El tipo de relación que tenemos con el cliente, si es un cliente que ya tenemos, ¿qué tipo de relación tenemos con él? ¿Es una relación más formal, informal? ¿Es una relación mucho más cercana, menos? ¿Contactamos con ellos cada 6 meses, cada semana? Etcétera, 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 ¿no? Esto es clave, por ejemplo, en negocios que sean B2B, business to business, de modelos de suscripción, por ejemplo, ¿no? O negocios que sean B2C, que vayan al cliente, pero que sea un modelo de relación también a largo plazo, modelos de suscripción, servicios, etcétera, 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 ¿vale? Todo lo que tiene que ver con comportamiento. Pues aquí creo que no tengo nada que llenar, ¿no? ¿Cómo se comporta ese cliente? ¿Cómo es su forma de ser? Eso también es clave. La frecuencia de compra o de uso. Está el concepto aquí que me encanta de heavy users, ¿no? Los heavy users, cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones móviles, son los usuarios que la usan mucho, 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 mucho. Y gente que le da un uso muy, muy gordo a la aplicación. Por ejemplo, ahora mismo, seguro que muchos de vosotros sois heavy users de WhatsApp, ¿no? Porque en estos momentos que hemos estado todos metidos en casa, pues seguro que algunos ha hecho heavy user de WhatsApp y si veis las estadísticas del teléfono móvil, seguro que lo usáis más de unas cuantas horas al día, ¿no? Es un heavy user. Son usuarios que usan muchísimo el producto y que, por un lado, nos pueden ayudar a mejorar muchas cosas, pero por otro también nos sobrecargan, ¿no? Entonces, tenemos que entender también, o es interesante analizar, para segmentar clientes, la frecuencia de uso que tienen. En función de la frecuencia de uso, también podemos extrapolar la cantidad de dolor que siente ese cliente y lo importante que es para ellos esa solución que nosotros aportamos, ¿no? Es decir, si alguien usa 3 horas al día un canal de comunicación es porque realmente lo necesita. Si se lo quitamos, seguramente esté buscando otro, ¿vale? No, no es algo circunstancial de, pues lo voy a usar 3 horas, me sobran 3 horas al día. No, no creo, ¿no? La relevancia del cliente para nosotros como empresa, ¿cuánto importante es? ¿No? Eso en consultoría se trabaja mucho con modelo ABC, ¿no? Que es un modelo, pues el cliente A es un cliente al que se tiene que prestar el máximo de atención posible. Es un cliente normalmente con los que se juega con tener una persona exclusiva atendiéndolo. Luego hay clientes de tipo B, que tienen clientes que son de rango medio, que lo que hacemos con esos clientes es, pues bueno, pues estar muy atentos a ellos, hacer un seguimiento. Luego clientes de tipo C, que muy de vez en cuando se le da algún tipo de servicio, pero casi a demanda propia. Entonces, no tenemos que estar encima, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de cliente es ese para nosotros? ¿Es un cliente muy potente, muy importante, que va a estar muy encima, o es un cliente poco relevante que no vamos a hacerle tanto caso, ¿no? Con esto no quiero decir que tengamos que tener clientes a los que no hagamos caso, ojo. Pero sí que te quiero decir que hay gente que no necesita que le hagamos tanto caso porque no necesita una frecuencia tan grande, ¿vale? El nivel de satisfacción que tiene el cliente con nuestro producto o servicio. Esto obviamente tiene que ser para clientes que ya tengamos o clientes que hayamos intentado testear o intentado llegar a ellos, ¿no? Esto es clave también. ¿En qué grado está satisfecho? Si yo tengo un cliente que no está muy satisfecho con lo que está ocurriendo con mi producto o servicio, eso dentro de Océanos Azules se llama un no cliente de primer orden, y ese no cliente es un cliente que ahora está conmigo, pero en cuanto haya alguien que le ofrezca algo igual que yo, pero un poco más barato, o algo un poquito mejor que lo mío, pero del mismo rango de precios, se va a ir con ese otro cliente, ese otro proveedor, con lo cual yo lo perderé. Es decir, es mi cliente, pero por su nivel de satisfacción sé que lo puedo perder muy pronto, ¿no? Es clave detectarlos y poder solución. O, si no quiero solucionarlo, no se soluciona, ¿vale? Esta es otra cosa y ahora voy a lanzar otra pregunta, y es si han buscado algo similar o igual en el mercado antes, ¿no? Es decir, ¿están buscando ya soluciones? ¿Han probado otros productos o servicios similares? Y os voy a lanzar otra pregunta porque aquí creo que va a haber bastante debate para luego, para el turno de preguntas. Os lo paso ya, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Quién creéis que sería mejor cliente? ¿Uno que ya está buscando soluciones o uno que aún no está buscando esas soluciones? Os dejo 30 segundos. Vale, voy a cerrarlo, ya tengo bastantes datos. Finalizamos la votación, os comparto los resultados. ¿Vale? La mayoría, el que ya busca, ¿no? Bastante mayoría. Pero veo que hay algunas personas que han marcado el que todavía no ha buscado. Yo voy a dar las dos versiones, ¿no? Ahora os vuelvo a poner la presentación. Vale. Yo creo que hay valor en las dos, pero voy a explicar en cada uno de ellos, ¿no? El que ya está buscando es porque realmente siente algún problema de necesidad detrás y entonces va a intentar va a entender más lo que nosotros le aportemos, incluso
aunque no sea una solución perfecta, si ve que puede ayudarle a solucionar mejor su problema que otros productos o servicios que ya haya visto o haya probado, va a ser mucho más fácil que lo captemos como cliente. Es decir, nuestro esfuerzo para convencer a alguien que sabe que necesita una herramienta de comunicación y la intenta buscar 3 veces es mucho menor que alguien que ni siquiera sepa que necesita una herramienta de comunicación para hacer nada mejor, ¿no? Esto lo puedo extrapolar a la digitalización de las pymes, ¿no? Si hablamos hace 6 meses, digitalización de pymes ya era una tendencia, es decir, ya eran cosas que estaban trabajando, pero había muchísima gente que aún no veía la necesidad, ni se había planteado ni para qué servía, ni había buscado nada. Sin embargo, nos llega la crisis del coronavirus y nos obliga a digitalizarnos. Y entonces, de repente, empezamos como pollo sin cabeza, muchísimas pymes, a buscar cómo digitalizarnos, qué cosas hacer, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, si me llega alguien con una solución, va a ser mucho más fácil que yo la entienda, la comprenda y la valore, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale. Ahora la clave. Porque también creo que el que no está buscando es un nicho clave al que dirigirse, es porque el que no está buscando tenemos la capacidad de lo que el desarrollo de estrategias de captación de clientes, por ejemplo, en el sector digital, se llama activación de cliente, ¿no? La activación de cliente es que comprenda muy bien lo que le estás ofreciendo. Hay gente que nunca se habría planteado que necesitaba digitalizarse. Si somos capaces de tener un discurso, un speech, de tener unos materiales y de tener una capacidad de venta que haga entender a ese cliente que nunca se ha planteado el tema de digitalización, que lo entiende, se lo plantee y vea el aporte de valor que le puede suponer al negocio. Recordad que la gente, si vamos a empresas, siempre lo que buscan es un retorno de esa inversión que hacen, ¿vale? Va a ser mucho más fácil convencerle. Es decir, lo que quiero deciros con esto es que no os cerréis solamente a gente que ya esté buscando, que eso nos sirve mucho para encontrar, pues, primero early adopters o gente que sea más fácil entrar a ellos, sino que intentar mirar también quién no me está buscando, el tipo de producto que yo ofrezco, quién no está buscando lo que yo ofrezco, porque igual cuando se lo ofrezca y lo conozca, lo va a querer y va a ser mucho más fácil y mucho más rentable llegar a ese cliente. Como os digo, las dos ramas tienen valor. La cuestión aquí, ¿cuál es? Saber medirlo, poder medirlo, es decir, poder intentar hacer esas pruebas. Con cada producto, cada servicio, en cada momento, en cada sitio va a ser diferente, obviamente, pero reflexionarlo, porque igual resulta que me interesa ir a gente que aún no conoce o nunca ha buscado algo similar a lo mío y puede ser clave para entrar ahí. ¿Vale? Y por último, todo lo que tiene que ver con las variables de segmentación relacionadas con la relación con el cliente, la fidelidad a la marca, ¿no? Si es un cliente nuestro ya, ¿es fiel a la marca o a qué es fiel? ¿Es fiel solamente a precios? ¿Sigue otras marcas? ¿Es un consumidor de marcas? ¿Es un consumidor de funcionalidades, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, un poco por recapitular, ¿no? Estas variables que tienen que ver más con la relación con el cliente que en sí datos, ¿no? Demográficos o actitudinales en tal, son, repetimos, ¿no? Lo primero, los beneficios, para qué o qué objetivos busca, qué problema tiene ese cliente, cómo y por qué nos usan, qué valoran de la propuesta que ofrecemos, nuestros productos, nuestros servicios, las propuestas de valor, qué tipo de relación tenemos con ese cliente o pensamos que deberíamos tener, cómo se comporta ese cliente en general en muchos ámbitos, la frecuencia de compra o de uso que tiene, la relevancia que tiene ese cliente para nosotros, si es más o menos estratégico, el nivel de satisfacción que tenga ese cliente, si han buscado algo similar o no, clave también buscar a esa gente que no ha buscado nada, y la fidelidad a la marca, ¿no? Aquí ya tenemos otras, creo que son 10 o 12 variables que también son muy interesantes añadir a nuestro pool de variables de segmentación. Como veis, son bastantes, ¿no? Os estoy aquí comentando muchísimas, como os decía antes. Luego vamos a ver cómo eso se trabaja y se aterriza, ¿vale? Tenemos esto, ¿no? Tenemos un mogollón de gente alrededor, queremos analizarla. Aquí la pregunta es, sí, un segundo. Aquí os lanzo esta pregunta. ¿Cuántos segmentos de clientes debemos generar? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que trabajarlo? Elegir una de las 3 primeras y una de las 2 segundas, ¿vale? Es decir, podría elegir entre 2 y 4 segmentos y solo al principio, ¿vale? Y pensarlo. ¿Cuántos segmentos de cliente debería trabajar o generar para poder trabajar bien? ¿Y cada cuánto tiempo debería estar trabajándolos? Os dejo 30 segundillos, un minuto para que lo podáis pensar. Esta tiene un poquito más de reflexión detrás.
Vale, dejo 15 segundillos últimos, el que falte por contestar, que vaya dando al clic. Vale. Bueno, vamos a ver los datos, vamos a compartir los resultados. La mayoría de vosotros considera que entre 2 y 4 segmentos de cliente es algo adecuado para generar y de una forma continua. Coincido absolutamente con que es algo de forma, ¿vale? De hecho, esta pequeña encuesta os la quería hacer para que entendáis que la segmentación de clientes no es algo que se haga una vez o que se plantee cada 6 meses, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos con gente y dice, bueno, pero esto entonces lo hago ahora y dentro de 6 meses me lo vuelvo a plantear. O no, depende, ¿no? Es decir, tu cliente puede ir evolucionando, puedes ir ahondando en otros segmentos de cliente. Está claro que debemos iniciar por algunos segmentos de cliente a trabajar. Y como os he dicho antes, no tiene sentido que generemos 1000 segmentos de cliente diferentes y nos estemos un mes y medio, 10 años, investigando 1000 segmentos de clientes diferentes. No tiene ninguna lógica, ¿no? Pero lo que sí que tiene sentido es que genere muchísimos segmentos de cliente, muchísimos, quiere decir 10, 20, 30, en concepto, ¿vale? No trabajados en concepto. Y entonces, a partir de ese concepto de tipo de cliente, vamos a imaginar, tengo un cliente que es muy grande, pues una empresa, imaginemos que somos un B2B, una empresa que es mayor, más de 500 trabajadores, que además son gente joven y que además están acostumbrados a trabajar con software de gestión de proyectos. Y yo quiero venderles un software de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, puedo segmentar, eso lo puedo unir en una forma y luego analizar y decir, bueno, cómo se comporta esa empresa, cómo trabaja, cuáles son sus dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que me va a llevar poco tiempo y me va a permitir conocer un poco o generar ahí un concepto. A lo mejor ese concepto de segmento de clientes puede ser le voy a llamar usuarios alfa, y luego haré otros que son usuarios beta, y luego haré los super top, y luego haré los mindundis, y luego haré... Entonces, yo me puedo generar mis propios segmentos de clientes con muchísimas variables, ¿vale? Lo que sí que os recomiendo yo, por experiencia, es generar muchos en concepto. Cuando hablo de muchos, como decía, 10, 20 segmentos de clientes diferentes en conceptos, mezclando variables que creo que son diferenciales entre unos y otros, ¿vale? Y eso ayuda mucho a hacerlo de una forma piramidal. Es decir, pues bueno, si yo vendo a empresas, clientes pequeños, clientes medianos, clientes grandes, y a partir de clientes medianos, entonces saco varias variables. Pues bueno, el que está acostumbrado a digitalizado, el que no está digitalizado, el que está en proceso de digitalización, ¿vale? Y entonces el que está digitalizado, ¿qué problema tiene? Pues tiene un problema con esto, con esto, con esto. Entonces voy bajando, hago un pequeño árbol y de ahí selecciono, me van surgiendo algunos tipos de cliente que mezclándolos, ¿no? Mezclando esas variables, me van a empezar a dar algunos perfiles, ¿vale? O sea, espero que me hayáis entendido. Que se hagan bastantes segmentos en concepto, pero luego se trabajan unos pocos, los 3, 4, 5 que consideremos que son más relevantes para nuestra estrategia, ¿vale? Simplemente a modo de reflexión. Y como decía, de manera continua, esto no para. ¿Cómo trabajamos, cómo aterrizamos toda esta información de la segmentación de clientes y las variables diferentes que tenemos? ¿Cómo lo aterrizamos a un tipo de persona, tipo de empresa, tipo que yo pueda trabajar en la realidad? Porque yo aún no puedo hacer ninguna estrategia con esta información, ¿no? Es decir, tengo claro, pues esta gente, pero aún no lo he metido en lo que es la estrategia de la empresa. Básicamente con una especie de mapa persona, pero destinado mucho a lo que es la venta, ¿no? Es decir, ahí tendremos que recopilar algunos datos personales, algunos sobre todo relacionados con el comportamiento de compra, pues la frecuencia, el valor de compra, tipo de productos que consume, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo, ¿vale? Esto es como muy genérico, muy grande, yo os recomiendo usar una tabla como la que os voy a poner ahora, que la voy a poner completa, ¿vale? Para que lo veáis. La primera parte, ¿no? O sea, el objetivo de este curso de persona enfocado completamente a lo que es el proceso de venta es básicamente lo que buscamos es entender mejor a la persona que nos está comprando. Lo primero, que ya se supone que hemos un poco definido, es qué problema quiere resolver o qué beneficio busca, ¿no? Ese para qué nos compra. Eso va a ser lo primero, ¿no? Que definamos. Luego vamos a definir los stoppers, ¿no? Lo que le frene, lo que le pare. Pues puede ser el precio, puede ser no conocer el producto o servicio, puede ser tener miedo o reticencias a la distribución, ¿no? Vamos a imaginar que yo ahora quiero comprar por primera vez online una camisa en una tienda de Córdoba. Pues si nunca he comprado online, voy a tener algunas cosas que son stoppers para mí. Por ejemplo, puede haber un stopper que es que no tengo tarjeta de crédito asociada en ningún sitio online y no sé cómo ponerla. O puede ser que me dé miedo comprar un producto de Córdoba y yo no saber cómo es ese producto exactamente. Puede que me dé miedo que nunca llegue. O sea, esto seguramente los que no eran usuarios de e-commerce, no han sido nunca y han sido poquito ahora,
tienen un miedo muy grande de que el producto no les llegue, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de e-commerce, en cualquier producto o servicio, os vais a dar cuenta que cuando hacéis ese segmento de clientes y los vais a estudiar en profundidad con esta tabla, yo estudiaría con esta tabla, ¿vale? Os vais a dar cuenta que en el proceso de compra tiene muchos stoppers, barreras, que le impiden seguir avanzando o que realmente le molestan tanto como para no seguir avanzando en el proceso de venta, ¿vale? Alternativas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ha buscado ya? Como decíamos antes, ha buscado otras cosas, ha buscado otras empresas, cuánto tiempo, lo contento que ha estado con esa solución o no ha estado con esa solución, ¿vale? Luego, realmente, de todo lo que ofreces, ¿qué es lo realmente interesante para ese tipo de cliente, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le atrae, ¿vale? ¿Cuáles son los directos o indirectos que busca de tu producto o servicio que realmente impactan en su decisión de compra, en su decisión de seguir contigo? Los esfuerzos y costes. Cuando hablamos de esfuerzos y costes, hablamos de qué cosas tiene que hacer ese cliente para conseguir el beneficio que nosotros le ofrecemos. Esto es sencillo de ver, por ejemplo, con la aplicación de móviles, ¿no? Es decir, si yo lo que te quiero dar es la información del tiempo, pues todos tenemos claro que cuando le damos un botón queremos que nos salga la información del tiempo. Pero si para llegar a la información del tiempo tiene que pasar por 7 pantallas diferentes, seguramente para el 99% de los que estamos aquí hoy no haríamos un esfuerzo de pasar 7 pantallas diferentes para llegar a ver la información del tiempo. Supondría un esfuerzo muy superior al beneficio que esperamos obtener, que es la información del tiempo. Y además seguramente buscaríamos otras aplicaciones que nos dieran esa información del tiempo más rápido o de forma más sencilla, ¿no? Entonces, también es interesante cuando vemos a alguien que va a comprar un producto, un servicio, si somos una tienda física, también va a pasar, ¿no? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el cliente? Pues oye, tiene que venir a la tienda y en la tienda tiene que esperar. Y además es una tienda que es incómoda, con lo cual no se puede sentar. Y además tiene que ver muchísimo producto porque tenemos muchísimos productos ahí puestos y no hay mucha gente que les atienda. Pues oye, pues entonces ese esfuerzo va a ser muy grande, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy. Perdona. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en función del valor que le ofrece. Ahora, si yo os digo, y esto seguro que muchísimo lo entenderéis, que te puedes comprar unos zapatos Jimmy Choo por 10 euros, seguro que estáis dispuestos a esperar 4 horas en una cola. Porque el esfuerzo es menor, ese sacrificio es menor que el valor que yo voy a obtener por comprar unos Jimmy Choo por 10 euros. ¿Vale? Eso es muy importante también analizarlo. Y luego, sobre todo, también interesante valorar cómo nos ve respecto a la competencia. Es decir, nuestra imagen como marca, como empresa, cómo la percibe respecto al resto. Es también un elemento clave a poder ahondar, ¿vale? Es decir, lo que vamos haciendo es un poco de foco. Vamos primero con esas variables más de datos, más datos objetivos, por así decirlo, de análisis de cliente. Luego tenemos una serie de variables que son más de relación de ese cliente con la marca, con nosotros o con la empresa que estamos analizando. Y por último, cuando ya he generado diferentes bolas, diferentes tipos de segmentos de clientes, ahondo en ellos con estas 6 preguntas. Si tengo estas 6 preguntas claras, voy a poder adaptar muy bien toda mi estrategia de venta y de comunicación con esos clientes, ¿vale? Al final, la clave, ¿no?, de todo esto es cómo traslado esa información de la segmentación que he hecho realmente a la estrategia de ventas para obtener resultados. Y remarco resultados. El objetivo de todas estas acciones es obtener un resultado mejor que el que ya estoy obteniendo. Si no, lo que estoy haciendo es perder el tiempo, ¿vale? Incluso si el resultado es el mismo, estoy perdiendo el tiempo. Y aquí hay 2 conceptos interesantes que seguro que el primero de todo lo conocéis, que es el ROI, el retorno de la inversión, ¿vale? El retorno de la inversión que yo haga en esfuerzo y en dinero, ¿qué me va a reportar eso en número de clientes, en la felicidad de los clientes, etcétera, ¿vale? Y luego hay otro concepto que es el ROX, que es el retorno de la experiencia, es decir, de la experiencia de cliente, ¿vale? Entonces, toda la experiencia que yo le genero al cliente dentro de mi producto o servicio, dentro de mi forma de atenderlo y de venderle, ¿qué retorno me da todo ello también? Que eso es clave también, ¿no? Lo que siente el cliente y lo que está viviendo durante el proceso de venta o de comunicación de todo nuestro producto o nuestro servicio. Esos son los 2 elementos clave que quiero que se os queden en la cabeza. Yo os propongo, pues, algunos, si de cada segmento de cliente que habéis decidido que es interesante para vosotros, esos 3, 4, 5 segmentos de cliente que quiero abordar, o nuevos clientes que quiero abordar, o clientes que ya quiero analizar, voy a hacer esta pequeña ficha, ¿no? ¿Qué tipo de producto, qué es lo que más espera o necesita, ¿no? ¿Qué producto encaja mejor con su realidad? Exactamente. Si yo tengo varios productos, seguramente habrá un producto que le encaje más que otro, ¿vale? O luego, ¿qué estrategia de precio y posicionamiento tengo que tener con ese tipo de cliente? Eso es muy importante también, ¿no? Igual estoy ofreciendo un Ferrari cuando lo que quiere es un SEAT. Entonces, ¿por qué le voy a ofrecer un Ferrari y me voy a posicionar como un Ferrari si lo que quiere es un SEAT?
¿puedo hacer alguna estrategia de posicionamiento y precio para darle realmente lo que necesita? ¿Vale? Luego, todo lo que tiene que ver con la promoción y la comunicación hacia ese cliente, que aquí yo creo que está lo más gordo de todo, ¿no? Que es cómo me dirijo a él, a través de qué canales exactamente me dirijo a ellos, qué tipo de copies, o sea, qué tipo de copies redacto, ¿vale? Qué textos redacto que le llamen la atención, a qué cosas está dispuesto a prestar atención, si es una forma más formal, informal, cada cuánto me voy a comunicar con ellos, cuándo tengo que hacer esos anuncios, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué tipo de anuncios debo hacer? ¿Debo hacer anuncios muy agresivos o debo hacer un contenido más a largo plazo donde yo lo que genero es un contenido que el usuario valora y entonces en el futuro va a valorar que yo soy un buen profesional y me va a contratar? ¿Vale? Eso también es clave, toda la que tiene que ver con la promoción y la comunicación. Esto, para que os hagáis una idea, esto es la diferencia entre cómo comunica el Instituto de Empresa sus máster de 70.000 euros y cómo comunica Power MBA su micromáster online de 500 euros. Y si veis las diferencias de cómo hacer las comunicaciones el IE y cómo hacer las comunicaciones el Power MBA, vais a ver una diferencia brutal en cómo se comunican y cómo se dirigen a la gente. Eso es lo que no me refiero con la promoción y la comunicación, ¿vale? Luego, lo que tenga que ver con la distribución para ese segmento de clientes. Pues igual no va a ser el mismo canal de distribución que vamos a usar, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer que llegue el producto al cliente? Y todo lo que tiene que ver con los segmentos similares también. Oye, hay segmentos de clientes que son similares a esos otros, ¿vale? El grado de impacto que tenga, cómo de importante es para mí ese cliente también. Eso es algo también a reflexionar, ¿no? Entonces, digamos que ya teníamos un embudo y ya hemos ido cribando, ¿no? Ya hemos llegado de los 30 que hemos podido generar, ya hemos cogido los 5 más relevantes, los 5 más relevantes los hemos estudiado de forma más profunda con esos 6 reflexiones previas que hemos hecho antes, ¿vale? Con, con estas 6 reflexiones de relaciones con el customer del persona enfocadas al proceso de compra, y ya de esos 6 que hemos reflexionado todo eso, somos capaces de contestar a estas preguntas de cada uno de los segmentos del cliente. Vale, aquí ya puedo generar algo, ¿no? Es decir, aquí yo ya puedo empezar a ver qué cosas tengo que hacer, pues cómo tengo que escribir eso, qué tipo de copy voy a preparar. Pues igual resulta que voy a preparar 2 tipos de copies diferentes y en vez de un tipo de anuncios en Facebook voy a hacer 3 tipos de anuncios en Facebook diferentes, uno enfocado a un sector más juvenil de una forma, otro enfocado a profesionales de otra forma y otro enfocado a gente que busca hacer deporte de esta otra forma, ¿no? Entonces, voy a tener muy claro cómo voy a enfocar toda mi comunicación y qué tipo de producto les voy a vender. Esto me parece súper interesante, esta gráfica, ¿no? Me vale necesidad de servicio, necesidad de producto, me da igual, pero realmente es para que entendamos entre la diferencia o cómo generar algunas estrategias diferentes, por ejemplo, en este caso el servicio, ¿no? Es decir, en función de la necesidad que tiene el cliente del servicio, si es menor o mayor, y en función de la rentabilidad para nosotros que tiene ese cliente, si es menor o mayor, lo que tenemos que hacer es, oye, pues si es una necesidad pequeña y una rentabilidad pequeña, lo que voy a hacer es generar paquetes que el cliente pueda comprar de manera más o menos autónoma y no me moleste, ¿no? Es decir, porque es un cliente que yo no quiero dedicarle mucho tiempo y que realmente tampoco ellos sí que tengan necesidad brutal, ¿no? Ahora, si el cliente tiene una necesidad muy alta, ¿vale? Pero no es muy rentable para mí, sigo con el modelo de paquetes autogestionados con un fuerte enfoque de reducción de costes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una necesidad muy grande, con lo cual va a ser fácil que me lo compre y son paquetes automatizados, ¿vale? Pero para mí no, sigue sin ser un cliente muy rentable. Ahora, si es un cliente que es muy rentable para mí o más rentable para mí y tiene una alta necesidad de servicio, tendré que hacerle esos paquetes de servicio de valor agregado, ¿vale? En este cuadro que estoy enseñando aquí abajo a la izquierda, no le hagáis caso, ¿vale? Es lo que os he comentado yo. Este aquí arriba a la derecha, tienen que ser paquetes con un valor agregado muy potente y además muy personalizado, porque me va a dar una rentabilidad muy alta y el cliente tiene una necesidad muy alta también, ¿no? Y si yo busco un cliente o quiero trabajar un cliente o estoy trabajando un cliente de una rentabilidad muy alta, pero que no tiene realmente una necesidad muy grande de mi servicio o mi producto, lo que haré será desarrollar estrategias a largo plazo para ampliar y para mantener mi negocio en el futuro. Y esto es lo que os comentaba antes de Apple, ¿vale? Voy a extrapolarlo, aunque no se puede extrapolar al 100%, pero sí, a necesidad de tener ese producto, no, capacidad de comprar mi producto versus la rentabilidad futura también mía. Entonces, si yo soy Apple, está claro que un chaval de 14 años no es rentable para mí, va a ser rentable en el futuro, puede ser muy rentable, pero ahora mismo no tiene la capacidad de compra. Entonces, sería un usuario que tendría muy poca capacidad de compra, pero para mí en el futuro va a ser, o creo que va a ser alguien muy rentable. ¿Qué hago? Le hago anuncios para que con 14 años esté viéndolo y con 25 se quiera comprar el producto de Apple. Estoy pensando a largo plazo, estoy pensando en que cuando la gente que ya me compra deje de comprarme porque o bien se muera
o bien deje de ser usuario de mi tecnología, el que sí que puede ser en ese momento ya esté pensando en mí, ¿vale? Simplemente a modo de reflexión esta tabla, tampoco quiero que os líe mucho, pero que entendamos también que hay que comparar la necesidad del cliente con la rentabilidad que tiene para nosotros. Es una clave. Y aquí os dejo un poco el esquema resumen, ¿no? del funnel que os he comentado. ¿Cómo sería ese roadmap para trabajar la segmentación? Lo primero, analizar las variables más objetivas, analizar las variables de relación cliente-empresa, cruzar esas variables de formas que nos generen en teoría o en el ámbito teórico 20, 30 perfiles de segmentación diferentes sin haber ahondado aún en ellos, seleccionar cuáles son los 4 o 5 más relevantes y a partir de ahí diseñar un customer persona de cada uno de ellos y diseñar esa estrategia comercial, responder a esas preguntas y diseñar exactamente, vale, pues cómo va a ser ese copy, qué tipo de imagen voy a usar, qué tipo de vídeo, cada cuánto voy a comunicarle, por qué canal lo voy a hacer, por Facebook, por Instagram, por email, carta postal, etcétera, 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 ¿no? Diseñar muy bien esa estrategia de ventas que va a ser una estrategia que tenga muchísimo más sentido que si no hubiéramos hecho esa segmentación de clientes, si no hubiéramos pensado en ellos, ¿no? Os dejo también este cuadro que es interesante sobre algunos componentes algunas preguntas que deberíamos contestar, ¿no? Pues, obviamente, ¿qué productos y servicios encajan mejor con la necesidad del segmento de clientes? ¿Cómo debemos adaptar la propuesta de valor? Es decir, ¿cómo la comunicamos? ¿Vale? ¿Cuál es la capacidad que nosotros pensamos que podemos tener de venta? Es decir, ¿cuánto queremos que vamos a generar? O luego, ¿cómo creemos que se comporta de forma diferencial cada uno de los clientes? O el estilo de comunicación más efectivo, ¿no? Como estábamos comentando antes. Simplemente lo dejo un poco como una tabla de resumen de lo que hemos visto antes, ¿vale? El valor actual y potencial del desarrollo de ese segmento. Pues igual es un segmento que ahora no me genera pasta, como hablábamos con Apple, pero sé que a 10 años vista me va a ser muy, muy, muy rentable, ¿no? Entonces, un poco lo tengáis la tabla, ¿vale? Y sí que quiero también que os quedéis con esto. Esto me ha parecido súper chulo cuando lo he visto. Me parece muy interesante ponéroslo. 3 dimensiones de la segmentación estratégica de clientes, ¿vale? Y al hacer 3 dimensiones lo vemos gráficamente y se entiende muy, muy, muy fácil, ¿no? La dimensión del alcance o profundidad, ¿vale? Que tiene que ver con la capacidad que podemos llegar a tener dentro de la penetración de ese mercado, de ese segmento de usuarios. La dimensión temporal, que tiene que ver con el tiempo que podemos estar con ese usuario, que puede seguir siendo cliente nuestro, perdón, no usuario, cliente nuestro. Y la dimensión de la rentabilidad, lo rentable que es ese usuario para nosotros. Si lo veis en el dibujo, que veis que es un cubo, 3 dimensiones, nos damos cuenta de que si yo tengo una dimensión temporal pequeña, mi área total, ¿no? Digamos que todo el volumen de mi cubo va a ser mucho menor que si yo tengo, por ejemplo, un poquito más de dimensión de alcance o profundidad. Es simplemente que entendamos de modo visual y sencillo, ¿vale? Por terminar ya la sesión de hoy del webinar, que hay 3 dimensiones. La capacidad de penetración en ese segmento que yo tenga, la capacidad de retención que yo tenga de ese cliente durante más o menos tiempo y la rentabilidad que a mí me da ese cliente. Esto daría para 7 webinars más, pero quedaros con 2 conceptos clave. El Customer Acquisition, ¿vale? El coste de adquisición de cliente, que se llama el CAC, que es el dinero final que me cuesta. Es decir, si yo me he gastado 100 euros en publicidad y consigo 10 clientes, cada uno de los clientes me ha costado 10 euros. ¿Vale? Ese es el coste de adquisición de cliente. Y luego hay otro concepto que se llama Lifetime Value, es LTVF, ¿vale? LTFV, perdón, que lo que es, vale, ¿cuánto dinero me va a dar ese cliente durante su vida como cliente? Es decir, si el cliente solo me va a comprar una vez, su lifetime value va a ser en lo que haga esa compra, 30 euros, los zapatos que me ha comprado. Ahora, si yo tengo una tienda de ropa y ese cliente me compra 5 veces al año y yo sé que ese tío o esa tía me va a venir durante los próximos 5 años o extrapolo que durante los próximos 5 años me va a venir a mi tienda, pues calculo que cada compra de media son 30 euros, por 5 compras que me haga al año son 150, por 5 años, ¿no? Son 750 euros que me está dejando. Ese sería su lifetime value. Si mi coste de adquisición de cliente es menor y yo soy capaz de aguantar 5 años con ese coste, será rentable, ¿vale? Es decir, eso hablamos cuando hablamos de la rentabilidad. Cuando conseguimos hacer mucho más largo en el tiempo que ese cliente siga con nosotros y nos compra más veces, el impacto es lógico, pero muy pocas veces lo pensamos, es muchísimo mayor, ¿vale? Así que nada, pues os pongo otra vez el esquema a modo de reflexión final, ¿vale? El funnel que os comentaba, analizar variables de segmentación objetivas, analizar variables de relación con el cliente, cliente-empresa, cruzar variables para generar muchos grupos, seleccionar cuáles son los grupos más interesantes sobre los que quiero ahondar,
diseñar ese customer persona enfocado a la venta, al proceso de comunicación y venta, y qué estrategia voy a seguir con cada uno de ellos, si son iguales o diferentes, ¿vale? Muchas gracias a todos. Ahora vamos al turno de preguntas. Simplemente antes del turno de preguntas podéis empezar ya a escribirlas, ¿vale? En el chat. Ya las voy a ver ya mismo. Sabéis que podéis entrar en bigc.com y aquí en la parte la parte del proyecto azul, que es Big Startup, tenéis varias herramientas de validación de clientes, validación de canal, que son muy interesantes y que podéis ver y echarles un vistazo porque yo creo que pueden ser muy interesantes también para trabajar todo lo que es la segmentación de clientes, ¿vale? Ahí se habla también de lo que es el Lifetime Value, el Customer Acquisition, el CAC y todos estos términos que parecen tan difíciles, pero realmente son cosas muy sencillas, ¿vale? O sea que recomiendo que entréis en bigc.com, en Big Startup, y veréis que tenéis unos manuales que hablan bastante bien de todo esto y tenéis algunas herramientas relacionadas con la segmentación de clientes y la validación de canales y demás.